nombre es Lucas Dorreñuk y los invito a un nuevo capítulo de Historia en Hashtag para Página 16. En esta ocasión los quiero llevar a pensar sobre qué ocurría en Occidente en el año 1994. Rápidamente, uno puede pensar en lo que fue la expansión de la globalización, lo que fue el predominio de la cultura de MTV, el boom de Nirvana y la música grunge, o puede ser recordado como el año en el que Diego Armando Maradona jugó su último mundial de fútbol para la selección argentina. Pero Occidente no representa la totalidad del mundo. Y vamos a ver que África y la historia universal fueron testigos de uno de los genocidios más cruentos y sanguinarios, como lo fue el genocidio de Ruanda. En este sentido, Ruanda es nuestro hashtag del día de hoy. Y para trabajarlo y comprenderlo mejor, lo vamos a hacer mediante una miniserie que se llama Black Earth Rising, producida por la BBC y lanzada este año en la plataforma Netflix. La misma aborda la problemática del genocidio ruandés, pero en la actualidad, en donde la personaje principal, Kate, se ve involucrada al trabajar como asesora legal de un bufete de abogados que lleva a la Corte Internacional de La Haya el caso de la denuncia de un excombatiente por delitos de lesa humanidad. Y con el transcurso del argumento de la serie se van visualizando distintas relaciones en cuanto a lo que tiene que ver con el poder, la matanza, la masacre y la persecución en el genocidio en sí. Ineludiblemente, para hablar de Ruanda tenemos que conocer un poco más de este país. Tenemos que saber que está ubicado en la zona oriental de África, en una zona conocida como los Grandes Lagos de África. Cuenta con 13 millones de habitantes aproximadamente, los cuales se dividen en varias etnias. Una de las etnias más importantes son los Hutus, quienes representan el 85% de la población total del país, que históricamente fueron trabajadores de las tierras. Otra de ellas son los Tutsis, quienes representan al 14% de la población total de Ruanda y que históricamente fueron los dueños de las tierras. Y el 1% restante les queda a los Tuan, una etnia encargada por lo general de ser jornaleros o trabajadores informales. En un breve recorrido histórico por Ruanda, podemos ver que en el siglo XIX, luego de la Conferencia de Berlín y la repartición de las tierras de África y Asia por las potencias imperiales europeas, estuvo bajo el control del Imperio Alemán. Para 1924 ya tenía el estatus de mandato por la Sociedad de Naciones y estaba bajo la tutela de Bélgica. Para 1962 finalmente lograrían su independencia en el marco de la descolonización de África. Hay que tener en cuenta que en la etapa colonial y precolonial, Ruanda estuvo bajo la clase dirigente de una de estas etnias, las cuales fueron los Tutsis. En 1962 se va a romper esta relación y los Hutus, la etnia mayoritaria del país, serían quienes ejerzan el poder hasta principios de los 90, en donde estallan las guerras civiles y en 1994 el tristemente célebre genocidio de Ruanda. En lo que respecta al genocidio en sí, podemos decir que fue en el año 1994, como se nombró antes, más específicamente entre los días del 7 de abril y el 15 de julio de dicho año, en donde se enfrentaron dos etnias particulares, los Hutus, quienes detentaban el poder, contra los Tutsis, quienes fueron los que sufrieron este genocidio. Parte de las consecuencias del discurso racial impartido desde los sitios oficiales del gobierno ruandés en el año 1994 fueron las 800.000 muertes de Tutsis en manos de ejércitos y de patrullas milicianas ruandesas. Y esto no es un dato menor, teniendo en cuenta la cantidad de habitantes que tenía Ruanda en ese entonces y, por sobre todo, que el genocidio duró tan solo 3 meses. Es una cifra muy elevada. Los mecanismos que se utilizaron más frecuentemente para llevar a cabo las matanzas fue el uso del machete, que no solamente tenemos que entenderlo como el uso de una herramienta de tortura, sino también por la fuerte carga simbólica que tenía el machete, teniendo en cuenta y recordando que los Hutus históricamente fueron trabajadores de las tierras, por ende tenían mucha destreza para su uso y representa toda esa lucha en cuanto a la formación socioeconómica de las distintas etnias en Ruanda desde el siglo XIX hasta la actualidad. Hay que tener en cuenta que el genocidio también se lleva a cabo por las cuestiones de la coyuntura política internacional de Ruanda y de África, el colonialismo y sus consecuencias, y el papel de Estados Unidos y de Francia apoyando a un bando o a otro. Y como dijimos antes, por el desdén de los Hutus en el poder y su afán por el revanchismo histórico en detrimento de otras etnias. Hay que tener en cuenta que esta serie no solamente nos desvela lo que fue el genocidio en sí,
sino también el armado corrupto en cuanto a los intereses de las distintas etnias, el papel de las entidades supranacionales como la ONU, que miraron hacia otro lado, el colonialismo, como bien dijimos antes, y sus consecuencias en cuanto al armado territorial y geográfico de África, y el papel de Estados Unidos y de Francia como potencias internacionales en detrimento de lo que vienen a ser sus intereses económicos en la región, teniendo en cuenta que esta es una región con una buena fuente de recursos naturales y sobre todo del coltán. Hay que recordar que Kate, la personaje principal de la serie, era descendiente Tutsi, la etnia que padeció dicho genocidio, y que esto se va demostrando muy bien en la serie, como también imágenes y momentos desgarradores y emocionantes de lo que fue el genocidio en sí. Esta serie nos muestra muy bien lo que es el sincronismo histórico, ya que, como se dijo antes, en 1994 en Occidente ocurrían ciertas cosas y paralelamente en África ocurría un genocidio en la última década del siglo XX. De igual manera se puede apreciar muy bien cómo se construye la historia a partir de la memoria colectiva en Ruanda, y podemos trazar un paralelismo con lo ocurrido en Argentina con la última dictadura militar del año 1976 y los procesos de construcción de la historia en cuanto a la memoria. Cualquier duda, inquietud o consulta que tengas, o inclusive si necesitas clases particulares de historia, podés contactarme a mis redes sociales o al email que figura acá.